El martes 1 de abril de 1862, mientras el sol descendía sobre Kentucky, a menos de 2 semanas del primer aniversario del estallido de la Guerra Civil, un joven llamado Font Zachary permanecía a caballo, vigilando el camino que conectaba Albany con el sur del estado, hacia Tennessee. Aunque los enfrentamientos entre fuerzas de la Unión y los Confederados se extendían por todo el país, las preocupaciones de Font eran mucho más cercanas, más personales. En la región, bandas de guerrilleros realizaban ataques violentos y emboscadas. Ya se habían reportado varios asesinatos ese mismo día. A sus 16 años, Font, aunque menor de edad, se había ofrecido como centinela de la guardia local, un grupo de milicianos leales a la Unión que mantenían vigilancia en las rutas de acceso para alertar sobre la presencia de guerrilleros confederados. Al escuchar el ruido de caballos y voces acercándose, tomó las riendas y avanzó por la espesura hasta encontrarse con lo que creyó era un destacamento aliado. Con su escopeta en mano, se acercó a los hombres en la penumbra, asegurándoles con orgullo que no había visto actividad enemiga en su sector. Pero pronto comprendió su error. Aquellos no eran milicianos leales. Uno de los hombres, al notar la escopeta de Font, exigió que la entregara. Sin otra opción, obedeció, dejando caer su arma y retirando la cartuchera de su hombro. En ese instante, otro se le acercó, preguntando su nombre. Ese hombre era Champ Ferguson, un guerrillero ya conocido por su brutalidad. Font, siendo pariente de un magistrado local que años atrás había encarcelado a Ferguson por asesinato, reveló su identidad sin sospechar el peligro. Ferguson, sin dudar, disparó, y Font cayó de su caballo, herido mortalmente. Luego, con una frialdad espeluznante, Ferguson desenvainó un cuchillo y remató al joven, enterrando la hoja en su corazón. Font Zachary sería solo el primer nombre en una serie de tragedias que marcarían la región. Ferguson, originario de la meseta de Cumberland, entre Kentucky y Tennessee, había llegado al conflicto no solo por ideología, sino para ajustar viejas cuentas. Había estado pendiente de un juicio por asesinato 3 años antes, y con la guerra, la oportunidad de venganza y violencia sin consecuencias se presentó ante él. Como muchos guerrilleros, no se enlistó formalmente, pero aprovechó la guerra para perseguir enemigos, incluso familiares y amigos, justificando sus actos como deber militar. A medida que la primavera de 1862 avanzaba, su nombre se convirtió en sinónimo de terror para los lugareños. Tras reuniones entre representantes de la Unión y Confederados con la intención de calmar la violencia, Ferguson no mostró respeto por acuerdos de paz. Solo días después, regresó a Clinton County con su banda y asesinó a varios hombres, incluyendo al joven Font. Sus métodos eran notorios: cuchillos, escopetas, emboscadas, y una crueldad meticulosa que generaba miedo tanto en aliados como en enemigos. Los relatos de testigos describían con detalle sus crímenes. Disparaba primero, luego aseguraba la muerte de sus víctimas con armas blancas, sin permitirles rendirse. Incluso familiares de Ferguson asistían a recoger los cuerpos de sus víctimas, lo que mostraba hasta qué punto la violencia había permeado la vida cotidiana. Con cada ataque, su reputación crecía, alimentando tanto la propaganda unionista como la admiración de quienes veían en él un protector de sus intereses confederados. El asesinato de Font Zachary no fue un hecho aislado. Apenas iniciado abril, Ferguson y sus hombres sobrevivieron a un intento de captura por parte de la caballería de la Unión, mostrando astucia y brutalidad. Se disfrazaron, se mezclaron entre los soldados enemigos, y continuaron su campaña de terror. La guerra formal avanzaba en campos lejanos, pero en las montañas de Kentucky y Tennessee, la violencia irregular marcaba la vida diaria, y Ferguson se consolidaba como figura central de este caos. Durante esos meses, familias enteras vivían con temor constante. Algunos dormían fuera de sus casas, vigilando los campos, esperando que los ataques no los alcanzaran. Ferguson y sus hombres irrumpían en hogares, interrogaban a los residentes, saqueaban y asesinaban con la intención de sembrar terror. Cada crimen estaba cuidadosamente ejecutado, dejando a las comunidades con un recuerdo imborrable de su despiadada eficiencia. Así, mientras los ejércitos oficiales luchaban lejos de estas tierras, la guerra de guerrillas continuaba, con Champ Ferguson como protagonista indiscutible de un conflicto personal que se extendía a toda la región. Los relatos de sus atrocidades se propagaban,
y cada nueva víctima consolidaba su leyenda oscura, mientras la vida de los inocentes pendía de un hilo. Con la llegada del verano de 1862, Champ Ferguson seguía moviéndose por las montañas y valles entre Kentucky y Tennessee. Su reputación como guerrillero implacable ya se había consolidado. Cada ataque estaba cuidadosamente planificado, y cada víctima marcaba su rastro de terror. Entre los más afectados se encontraba Elijah Coger, un comandante de la milicia local que, como muchos, había evitado enlistarse formalmente en la guerra, pero que dedicaba su tiempo a proteger a su familia y vecinos. Para Ferguson, Coger representaba tanto un objetivo personal como un símbolo de resistencia unionista, y el 1 de junio de ese año, la oportunidad de ajustarle cuentas se presentó. Esa mañana, Ferguson y un grupo de 9 hombres llegaron al hogar de Coger. La sorpresa fue total. La casa, hasta entonces un refugio seguro, se convirtió en escenario de violencia. Testigos que lograron observar desde la distancia describieron el caos, disparos rápidos, gritos de mujeres y niños, y un ataque implacable que no dio tiempo a defenderse. Elijah cayó víctima de la frialdad de Ferguson, asesinado frente a su familia mientras sus hombres saqueaban la propiedad y tomaban lo que deseaban, desde dinero hasta objetos de valor. La brutalidad del acto dejaba claro que Ferguson no buscaba simplemente matar a un enemigo. Su intención era sembrar miedo profundo y permanente. Ese mismo día, Ferguson se dirigió a la granja de James Zachary, magistrado local y antiguo captor de Ferguson antes de la guerra. Zachary, un hombre consciente del peligro que representaba Ferguson, intentó escapar por el huerto de su propiedad. Su hija Esther observaba desde el porche, impotente ante la escena que se desarrollaba. James Zachary portaba su revólver, pero durante la persecución lo perdió, quedando indefenso. Ferguson lo alcanzó y lo mató a tiros. Luego revisó la casa y recuperó objetos personales de su víctima, incluyendo un espolón de plata. La violencia no era solo física. Era un mensaje claro de que nadie estaba a salvo, que la guerra personal de Ferguson no distinguía entre edades ni relaciones familiares. Los ataques de Ferguson no se limitaron a esos casos. Continuó dirigiéndose a miembros de la familia Huff, antiguos aliados convertidos en enemigos debido a disputas previas y su lealtad a la Unión. Al llegar a la propiedad de los Huff en la oscuridad de la mañana, Ferguson y sus hombres rodearon la casa, buscando a Preston Huff y otros hombres jóvenes que se escondieron en un campo de maíz cercano. Jóvenes y mujeres fueron sometidos a amenazas mientras Ferguson interrogaba sobre la ubicación de los miembros de la familia. Algunos prisioneros fueron atados, y Ferguson se permitió tiempo para sembrar terror psicológico, prometiendo mutilaciones y castigos que parecían interminables. Robó dinero, objetos de valor y, según los relatos, incluso capturó a una joven esclava que pertenecía a la familia Hatfield, dejando su destino incierto pero reforzando la leyenda de la impunidad del guerrillero. Durante estos ataques, se percibía un patrón en Ferguson. No solo buscaba eliminar enemigos, sino humillar y controlar a los sobrevivientes. Sus hombres saqueaban, pero él dirigía cada acción, asegurándose de que el miedo quedara grabado en la memoria de la comunidad. La combinación de violencia física, intimidación y apropiación de bienes reforzaba su influencia en la región, mientras que la milicia de la Unión apenas podía reaccionar. Los testigos describían escenas de brutalidad metódica, disparos, cuchilladas y amenazas constantes, todo ejecutado con una calma calculada que horrorizaba y fascinaba a partes iguales. Además, Ferguson comenzó a asociarse con fuerzas más grandes, como la caballería de John Hunt Morgan, integrándose temporalmente en ataques coordinados y saqueos. Aunque nunca fue formalmente parte del ejército confederado, su presencia junto a Morgan le dio cierto halo de legitimidad militar, permitiéndole continuar su guerra irregular con mayor alcance y seguridad. En estas incursiones, destruyó suministros enemigos, capturó soldados y liberó su violencia personal bajo la cobertura de acciones militares. Sin embargo, en el corazón de Ferguson, cada acción estaba impregnada de deseos de venganza y resentimiento histórico, transformando la guerra en un teatro de vendetas personales. Mientras tanto, los civiles vivían en constante alerta. Algunas familias dormían en campos o refugios improvisados para escapar de incursiones nocturnas. Ferguson y sus hombres, expertos en moverse sin ser detectados, aprovechaban la confusión para seleccionar objetivos cuidadosamente,
asegurándose de que la violencia no solo matara, sino intimidara. Incluso después de ataques fallidos o frustrados, Ferguson regresaba con determinación, buscando completar objetivos pendientes, como se evidenció en la manera meticulosa en que visitó propiedades previamente atacadas, verificando la presencia de los enemigos y asegurándose de que el terror se mantuviera vivo. Los relatos recopilados por testigos locales mostraban que Ferguson no actuaba de manera impulsiva. Cada asesinato, cada saqueo, cada amenaza era parte de un plan más amplio de dominio y control sobre la región. Los residentes, como John Huff y Lucinda Hatfield, narraron cómo cada encuentro con Ferguson era una lección sobre el miedo y la supervivencia. Atados, interrogados y observando el destino de amigos y familiares, comprendían que la brutalidad del guerrillero iba más allá del conflicto bélico. Era personal y estratégica, asegurando que cada acción tuviera un efecto psicológico duradero en la población. Aunque las fuerzas oficiales de la Unión intentaban responder, Ferguson continuaba moviéndose entre montañas y bosques, usando su conocimiento del terreno para evadir capturas y emboscadas. Su relación con otros guerrilleros, como Scott Betzoe y Oliver Hamilton, amplió su alcance, permitiéndole realizar incursiones más audaces, saquear, aterrorizar y asesinar con impunidad, siempre bajo la percepción de estar cumpliendo con un deber militar. Sin embargo, su guerra era también un asunto de venganza, historia personal y cuentas pendientes, lo que lo hacía impredecible y extremadamente peligroso para todos aquellos que se cruzaban en su camino. A medida que avanzaba 1862, Champ Ferguson seguía siendo una sombra temida en Kentucky y Tennessee. Su guerra no se limitaba a campos de batalla, sino que se extendía a granjas, hogares y caminos rurales. Su reputación crecía a cada acto de violencia, y el miedo de los civiles se convirtió en una constante de la vida diaria. Los relatos de ataques a familias, saqueos y asesinatos se multiplicaban, con testigos describiendo la meticulosidad y crueldad de Ferguson. Su método era tan psicológico como físico, dejando cicatrices indelebles en quienes sobrevivían. Entre sus víctimas se encontraba Joseph Beck, encontrado muerto tras un ataque de Ferguson cerca del hogar de la familia Coger. Los informes de vecinos indicaban que Ferguson se permitía incluso detenerse a comunicar sus crímenes, como si quisiera asegurarse de que el terror se difundiera. Mientras tanto, los residentes continuaban adaptándose. Algunos dormían en los campos, otros vigilaban sus propiedades, y todos vivían con la certeza de que en cualquier momento podrían ser atacados. Ferguson, lejos de ser detenido por la proximidad de tropas oficiales, se movía con conocimiento del terreno, utilizando caminos secundarios, bosques densos y el apoyo de sus aliados guerrilleros para evadir la captura. Su vinculación temporal con la caballería de John Hunt Morgan aumentó su alcance, permitiéndole participar en ataques más grandes, incendios de trenes y saqueos de suministros. Sin pertenecer formalmente al ejército confederado, cada incursión añadía una apariencia de legitimidad a sus acciones. Sin embargo, Ferguson siempre mantenía su agenda personal, venganzas, ajustes de cuentas y demostraciones de poder. Los soldados y guerrilleros que lo acompañaban pronto comprendieron que bajo la fachada de operaciones militares, Ferguson actuaba motivado por rencores antiguos y la sed de dominio regional. Las familias locales, como los Huff y los Hatfield, vivían en constante alarma. Jóvenes como Preston Huff lograban escapar a campos de maíz mientras Ferguson saqueaba sus casas y capturaba a otros miembros de la familia. Los relatos de testigos, incluyendo mujeres y niños que presenciaron los asesinatos, detallaban cómo Ferguson aseguraba que cada víctima sufriera antes de morir, intensificando el terror psicológico que sembraba en la comunidad. Su crueldad metódica, combinada con la sensación de impunidad, consolidaba su leyenda como el guerrillero más despiadado de la región. A pesar de la intervención ocasional de las fuerzas de la Unión, Ferguson continuaba operando con eficacia. Sus incursiones no solo causaban muertes, sino destrucción de propiedades y pérdida de suministros esenciales. Cada ataque estaba planeado para maximizar el impacto, asegurando que la población local entendiera que ningún lugar estaba seguro. Incluso los intentos de captura eran frustrados por su astucia. Disfrazarse, mezclarse entre soldados enemigos y usar su conocimiento del terreno eran tácticas habituales que lo protegían de arrestos o represalias. Su historial de violencia también incluía la apropiación de esclavos para beneficio personal,
un acto que reforzaba tanto su reputación de brutalidad como su ventaja económica. Las historias de vecinos y sobrevivientes mostraban un patrón consistente. Ferguson no solo eliminaba a enemigos, sino que buscaba controlar, intimidar y castigar simbólicamente a las comunidades enteras. Cada ataque era un recordatorio de que su poder se extendía más allá de las armas. Era un mensaje de dominio absoluto. A medida que el verano avanzaba, Ferguson continuó su campaña, visitando antiguas propiedades atacadas, asegurándose de que los sobrevivientes recordaran cada detalle de su crueldad. Familias enteras quedaban traumatizadas, y la violencia irregular se consolidaba como un elemento permanente de la vida en la región. Incluso aquellos que podían escapar a la protección de las tropas de la Unión encontraban que el miedo se había arraigado profundamente en sus mentes y en sus comunidades. Al final, aunque la guerra oficial se desarrollaba en campos lejanos, la verdadera guerra de Ferguson se libraba en los hogares y caminos de Kentucky y Tennessee. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror, y cada acción suya reforzaba la percepción de que ningún acto de resistencia podía detenerlo. La combinación de violencia física, psicológica y estratégica consolidó su legado, una leyenda oscura que sobrevivió mucho después de que los cañones callaran, recordando a todos que la guerra no solo se medía en batallas, sino también en miedo, venganza y brutalidad meticulosa.